La imaginación sociológica, por Charles Wright Mills. 15. 3. Empirismo abstracto. 1. Como la gran teoría, el empirismo se aprovecha de una coyuntura en el proceso del trabajo y le permite dominar el entendimiento. Ambas cosas son retiradas de la tarea de las ciencias sociales. Son esenciales, desde luego, consideraciones de método y de teoría para trabajar en nuestras tareas. Pero en esos dos estilos se han convertido en obstáculos. La inhibición metodológica es paralela al feticismo del concepto. No es mi intención, naturalmente, resumir los resultados de todo el trabajo de los empíricos abstractos, sino únicamente aclarar el carácter general de su estilo de trabajo y algunos de sus supuestos. Autorizados estudios en este estilo tienden ahora por lo regular a caer dentro de un tipo más o menos uniforme. En la práctica, la nueva escuela suele tomar como fuente básica de sus datos la entrevista más o menos igual con una serie de individuos seleccionados por un procedimiento de muestreo. Se clasifican sus respuestas y para mayor comodidad son horadadas en tarjetas Hollerith, que se empican después de hacer series estadísticas por medio de las cuales se buscan relaciones. Indudablemente, este hecho y la consiguiente facilidad con que aprende el procedimiento una persona medianamente inteligente explica en gran parte su atractivo. A los resultados se le da normalmente la forma de aseveraciones estadísticas. En el nivel más simple, esos resultados específicos son aseveraciones de proporción. En niveles más complicados, se combinan las respuestas a varias preguntas en clasificaciones cruciales con frecuencia bastante complicadas, que después se empalman de diversas maneras para formar escalas. Hay varias maneras de manipular esos datos, pero no tienen por qué interesarnos aquí, ya que, independientemente de su grado de complicación, no dejan de ser manipulaciones de la clase de material indicado. Aparte de la publicidad y de la investigación de medios, la opinión pública quizás es la materia más trabajada en este estilo, aunque no se ha asociado con él ninguna idea que replantee los problemas de la opinión pública y de las comunicaciones como un campo de estudio inteligible. El armazón de dichos estudios ha sido la simple clasificación de preguntas. ¿Quién dijo qué, a quién, en qué medios y con qué resultados? Las definiciones de las palabras claves son las siguientes. Por público entiendo referirme a la magnitud implicada, es decir, a los sentimientos y las respuestas no particulares, no individualizados de gran número de personas. Esta característica de la opinión pública necesita el empleo de examen de muestras. Por opinión entiendo no solo el sentido usual de la opinión sobre cuestiones locales, efímeras y típicamente políticas, sino también actitudes, sentimientos, valores, información y acciones conexas. El llegar a ellas adecuadamente requiere el uso no solo de cuestionarios y entrevistas, sino también de recursos de proyección y de escalas. Bernard Berelson, The Study of Public Opinion. Chicago, Illinois, 1956, página 299. Hay en esas aseveraciones una pronunciada tendencia a confundir lo que se quiere estudiar con la serie de métodos sugeridos para su estudio. Lo que probablemente quiere decirse es algo parecido a lo siguiente. La palabra público, como yo voy a usarla, se refiere a todo agregado de regular tamaño y en consecuencia puede ser reducido estadísticamente a muestras. Como las opiniones son sustentadas por personas, para conocerlas tiene usted que hablar con la gente. Pero esta a veces no querrá o no podrá decírselas. Entonces, puede usted enseñar el empleo de recursos de proyección y de escalas. Los estudios de la opinión pública se han hecho en su mayor parte dentro de una misma estructura social nacional de los Estados Unidos y, desde luego, se refieren solo al último decenio aproximadamente. Quizás por eso no han refinado el significado de opinión pública, ni replanteado los principales problemas de este campo. No pueden hacerlo adecuadamente ni aún de un modo preliminar dentro de los límites históricos y estructurales que han escogido. El problema del público en las sociedades occidentales nace de la transformación del concepto tradicional y convencional de la sociedad de la Edad Media y alcanza su clímax actual en la idea de la sociedad de masas. Lo que se llamó públicos en los siglos XVIII y XIX se está convirtiendo en una sociedad de masas. Por otra parte,
La importancia estructural de los públicos va desapareciendo a medida que los hombres en general se convierten en hombres masa, atrapados en medios totalmente impotentes. Eso, o algo parecido, puede sugerir el armazón que se necesita para la selección y la estructura de estudios sobre públicos, sobre la opinión pública y sobre las comunicaciones de masas. Se necesita también una exposición cabal de las fases históricas de las sociedades democráticas y en especial de lo que se ha llamado totalitarismo democrático o democracia totalitaria. En suma, en este campo no pueden enunciarse los problemas de la ciencia social dentro del ámbito y términos del empirismo abstracto tal como ahora se practica. Muchos problemas que intentan tratar quienes lo practican, las consecuencias de los medios de masas, por ejemplo, no pueden ser adecuadamente planteados sin un ambiente estructural. ¿Puede esperarse comprender las consecuencias de esos medios y mucho menos su significación combinada para el desarrollo de una sociedad de masas si se estudia solo, aunque sea con la mayor precisión, una población que ha sido saturada de esos medios durante casi una generación? El intento de separar a los individuos menos expuestos al mismo o a otro medio de los más expuestos puede ser del mayor interés para la publicidad, pero no es base suficiente para la formulación de una teoría del significado social de los medios de masas. En el estudio de la vida política de esta escuela, la conducta en la votación ha sido la materia principal, elegida, supongo, porque parece muy a propósito para la investigación estadística. La inconsistencia de los resultados solo es igualada por la elaboración de los métodos y el cuidado empleado. Puede ser interesante para los investigadores en ciencias políticas examinar un estudio en gran escala de sufragio que no contiene ninguna referencia a la maquinaria de partido para sacar votos, ni en realidad para alguna institución política. Pero eso es lo que sucede con The People's Choice, estudio justamente famoso y celebrado de las elecciones de 1940 en el distrito de Erie, Ontario. Por ese libro aprendemos que las gentes ricas, campesinas y protestantes tienden a votar a los republicanos, que las gentes de tipo contrario se inclinan hacia los demócratas, y así sucesivamente. Pero aprendemos poco de la dinámica de la política norteamericana. La idea de legitimación es una de las concepciones centrales de la ciencia política, particularmente en cuanto a los problemas de esta disciplina versan sobre cuestiones de opinión e ideología. La investigación de la opinión política es lo más curioso, teniendo en cuenta que la política electoral norteamericana es una especie de política sin opinión, si se toma en serio la palabra opinión, una especie de votación sin mucho sentido político de alguna profundidad psicológica, si se toma en serio la frase sentido político. Pero estas preguntas, y yo formulo esas observaciones solo como preguntas, no pueden suscitarse acerca de la investigación política, acerca de investigaciones políticas como estas. ¿Cómo debieran ser? Exige un conocimiento histórico y un estilo de reflexión psicológica que no están debidamente acreditados por los empíricos abstractos ni en verdad al alcance de la mayor parte de quienes practican ese empirismo. Quizás el acontecimiento clave de los 2 decenios últimos es la Segunda Guerra Mundial. Sus consecuencias históricas y psicológicas constituyen gran parte de lo que hemos estudiado acerca del último decenio. Me parece curioso que no tengamos todavía una obra definitiva sobre las causas de dicha guerra, aunque es cierto que todavía estamos tratando, con cierto éxito, de caracterizarla como una forma específicamente histórica de hacer la guerra y situarla como eje de nuestro tiempo. Aparte de las historias oficiales de la guerra, el cuerpo más completo de investigaciones es probablemente la investigación que durante varios años se hizo para el ejército norteamericano bajo la dirección de Samuel Stauffer. Esos estudios demuestran, a lo que me parece, que la investigación social puede tener utilidad administrativa sin tratar los problemas de la ciencia social. Los resultados sin duda han de ser una decepción para quien desea entender algo del soldado norteamericano que estuvo en la guerra, y en especial para quienes preguntan, ¿cómo fue posible ganar tantas batallas con hombres de moral tan baja? Pero el intento de contestar a tales preguntas llevaría a uno muy lejos del ámbito del estilo consagrado y al frívolo terreno de la especulación. La History of Militarism de Alfred Bartz, en un solo tomo, y la maravillosa técnica reposteril para llegar a los hombres en plena batalla, empleada por S. L. A. Marshall en su Men Under Fire,
tienen mucho valor más sustancial que los 4 tomos de Stauffer. En la medida en que los estudios sobre estratificación han sido hechos en el nuevo estilo, no ha nacido en ellos ningún concepto nuevo. En realidad, no han sido traducidos los conceptos claves disponibles en otros estilos de trabajo. Por lo común, se ha acudido a índices de posición económico-social. Los dificilísimos problemas de conciencia de clase y de falsa conciencia, de los conceptos de posición como opuestos a los de clase y de la idea de clase social de Weber, tan discutible estadísticamente, no han hecho ningún progreso en manos de los trabajadores de este estilo. Además, y esto es lo más lamentable en muchos sentidos, persiste en toda su fuerza la elección de pequeñas ciudades como campo de muestra para estos estudios, a pesar de que es evidente del todo que con la suma de estudios de este tipo no puede tenerse una opinión adecuada de la estructura nacional de clase, de posición y de poder. Al examinar los cambios en los estudios sobre opinión pública, Bernard Berelson ha hecho una declaración que vale, creo yo, para casi todos los estudios hechos a la manera empírica abstracta. Reunidas, esas diferencias, hace 25 años y hoy, significan un cambio revolucionario en el campo de los estudios sobre la opinión pública. Ese campo es hecho técnico y cuantitativo, ateórico, segmentario y particularizado, especializado e institucionalizado, modernizado y grupizado. En suma, como ciencia conductista característica, americanizada. Hace 25 años y antes, escritores eminentes estudiaban eruditamente, como parte de su interés general por la naturaleza y funcionamiento de la sociedad, la opinión pública no por ella misma, sino en amplios términos históricos, teóricos y filosóficos, y escribían tratados. Hoy, equipos de técnicos estudian proyectos sobre asuntos específicos y registran los resultados. Hace 20 años, el estudio de la opinión pública era una parte de la erudición. Hoy es parte de la ciencia. Berelson, obra citada, páginas 304-305. En este breve intento de caracterizar los estudios del estilo empírico abstracto, no digo meramente, esas gentes no han estudiado los importantes problemas que me interesan, ni simplemente no han estudiado los problemas que la mayor parte de los investigadores sociales consideran importantes. Lo que vengo diciendo es, han estudiado problemas de empirismo abstracto, pero solo dentro de las limitaciones impuestas, cosa curiosa, por ellos mismos a su arbitraria epistemología, han formulado sus preguntas y respuestas. Y yo creo que no he usado palabras sin el debido cuidado. Están poseídos por la inhibición metodológica, todo lo cual significa, desde el punto de vista de los resultados, que en esos estudios se apilan los detalles con atención insuficiente a la forma. En realidad, muchas veces no hay forma, sino es la que dan los tipógrafos y los encuadernadores. Los detalles, por numerosos que sean, no nos convencen de nada que merezca que se tengan convicciones acerca de ello.